ese diagnóstico de mercado. Empezamos por el conocimiento del producto o de los servicios que hay en el mercado. Vemos algunas características de los consumidores de estos productos o de estos servicios. Enseguida vemos algo también que tiene que ver con la competencia. Analizamos precios y vemos los canales de comercialización. En el caso de, también comentamos ahí en cada uno de estos puntos algunas de las tendencias que van siendo relevantes para tomarlas en cuenta al momento de hacer el diagnóstico de mercado. Y en este diseño comercial que vamos a realizar, hay un paso intermedio que conviene dedicarle para aprovechar la información que tiene el estudio, el diagnóstico de mercado y antes de definir la estrategia. Y es la identificación del tipo de demanda, porque dependiendo del tipo de demanda que va a enfrentar el proyecto, es la estrategia que se va a seguir. Y nos vamos a encontrar aquí con algunos tipos de demanda. Se ha hecho un esfuerzo aquí por caracterizarlas. Estamos hablando de 5 diferentes tipos de demanda que nos podemos encontrar. Están ustedes tomando microeconomía, van a ver diferentes estructuras de mercado, pero hay una que es el de competencia perfecta. Ese de competencia perfecta se parece más o menos al primer tipo de demanda que vamos a comentar. Se le llama demanda de tomador de precios. Estamos aquí o tenemos que asumirnos nosotros en esta parte como vendedores. Quien está vendiendo entonces tiene que caracterizar qué tipo de demanda es la que va a enfrentar. Y hablamos de un primer tipo de demanda, se le llama tomador de precios. Noten ustedes qué es lo que dice aquí el productor. Es relativamente pequeño como vendedor y además ofrece commodities, productos no diferenciados. El volumen y esta característica que tiene el producto nos hace que el precio de un productor en lo individual no lo va a mover. Es demasiado pequeño como para poder incidir en el precio que está en el mercado. Y otra característica que es importante es que en general en este tipo de productos no van a tener dificultades para venderlas en ese mercado. Por ejemplo, una producción de maíz, yo tengo maíz, generalmente el maíz, todo el maíz que yo esté cosechando, lo voy a poder vender. Aún un productor muy grande que estuviera obteniendo unas 2,000 toneladas, pues él no va a determinar el precio porque en realidad el mercado del maíz anda arriba de 20 millones de toneladas, ¿no? Entonces puede vender todo el producto que vaya a obtener. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En este caso, el mercado fija un precio y absorbe todo lo que el productor pueda ofrecer, siempre y cuando lo esté ofreciendo a ese precio. Entonces noten que en este tipo de proyectos, el riesgo de que no vendan el producto que van a obtener es muy bajo, pero donde sí puede haber un impacto importante es con una posible caída de precios. Entonces aquí básicamente una estrategia que tendríamos que seguir es que somos tomadores de precios. Y lo que tenemos que cuidar es dar un buen seguimiento de precios para saber a cómo se va a vender. Y en estos casos, pues la fidelidad del cliente, del comprador, se busca mediante otros servicios y condiciones de venta. No es propiamente por las características del producto. Ofrecer una mayor cantidad de producto, acopiar o tener volumen, entregarlo a tiempo también pueden ser de las condiciones que se pueden estar buscando hacia una fidelidad de los compradores, más que por las características propias del productor. Entonces aquí tenemos que enfocar mucho el estudio de mercado, a entender cuáles son las fluctuaciones y el origen que tienen esas fluctuaciones en los precios y cuáles son las tendencias que traen esos precios en los mercados. Y seleccionar aquellos canales de comercialización que nos van a permitir una diferenciación por servicio sobre todo, ¿no? Este es el caso de muchos productos agrícolas o pecuarios primarios sin transformar. Yo diría sobre todo cereales, ganado en pie, la caña de azúcar todavía, ahí aunque sí es muy diferente la caña que puede tener un productor con respecto a otro, pues con los mecanismos que se han establecido de fijación de precios, pues prácticamente todos los cañeros recibirían el mismo precio por su caña independientemente de la calidad. Por eso entra aquí como tomador de precios. El café, la verdad es que en café se ha habido un esfuerzo muy grande de hacer diferenciación. Entonces aquí sí, no necesariamente sería una demanda de tomador de precios. Ahora que si es un café sin seleccionar, un café estándar en lo que corresponde al café comercial, sí pudiera entrar dentro de esta categoría de tomador de precios. Puede haber también algunos productos semiprocesados, no diferenciados, las pastas oleaginosas,
el alfalfas deshidratadas, pastas de soya, todos esos pueden quedar dentro de esta categoría de demanda, que es de tomador de precios. Entonces aquí repito, el riesgo es ese, es de precios sobre todo, porque normalmente lo que se va a estar produciendo se puede vender. Son mercados bastante amplios, incluso los de pastas oleaginosas en el sector ganadero, todos los desechos que se tienen, los subproductos más bien agroindustriales, pueden tener esa característica. Pero otros proyectos van a empezar a entrar en otros tipos de demanda. Por ejemplo, tenemos una que se denomina demanda competitiva. Aquí el productor, ya por el volumen que va a obtener, sí es relativamente importante con respecto al tamaño del mercado, o bien porque va a estar vendiendo un producto diferenciado. En estos casos, para poder entrar al mercado, hay que desplazar a otros oferentes que ya están ahí en ese mercado. Es demanda competitiva por eso, ¿no? Entonces, noten aquí lo siguiente. Cuando vemos cómo se comportan los precios del maíz, de las hortalizas, sobre todo de las frutas, pues tienen una variación tremenda, ¿no? Pero si vemos, por ejemplo, precios de Nescafé, esos en los establecimientos, los precios cambian muy poquito, ¿no? Entonces, en ese tipo de productos que son diferenciados, los precios pueden ser relativamente estables. Ahí la gran pregunta que vamos a tener es, ¿cuál es el volumen de venta que vamos a poder desplazar cuando enfrentamos una demanda de tipo competitiva? Y ahí la estrategia comercial sí tiene que ser a diferenciar el producto, buscar la diferenciación, pero además que lo conozcan los consumidores de alguna manera, ¿no? Con los mecanismos que comentaban hace rato a través de las redes sociales, de las propias tecnologías de información, pues se puede hacer un posicionamiento de un producto, ¿no? Siempre y cuando, bueno, pues efectivamente tenga ciertas características que permitan diferenciarlo y que hagan atractivo de inicio para un consumidor que lo pueda conocer y lo pueda adquirir y luego que pueda permanecer en ese mercado. Entonces aquí la gran pregunta del estudio de mercado es ese, ¿no? ¿Cuál es el volumen que podemos estar desplazando? Y en lo referente a la estrategia de precios, en general, normalmente lo que se busca es una estrategia de penetración, manejando precios inferiores a la competencia, con el fin de ir ganando partes del mercado, ¿no? Esto está muy claro, por ejemplo, los servicios pues ahora no solamente es por cable, son todos los servicios de streaming, ¿no? De repente, bueno, pues había un oferente en televisión de cable, tal vez era Sky, ¿no? Pero si vemos Sky, cómo están sus paquetes y sus costos, pues tenían ya cierto precio. Empiezan a aparecer otros oferentes como Cablecom, que ahora es Easy, con productos relativamente baratos, ¿no? 89 pesos por mes cuando empezaron. Ya como se van dando a conocer y la gente los va adquiriendo, pues van subiendo sus precios, ¿no? Pero hay algunos servicios de streaming que ofrecen servicios hasta de 30 pesos para empezar los nuevos, ¿no? Y bueno, ya conforme van ganando alguna parte del mercado, pues van sumando los precios. Entonces es una manera de entrar, es una estrategia de penetración, manejando precios inferiores a la competencia, con el fin de ir ganando alguna parte del mercado. Entonces noten ustedes que aquí el objetivo del estudio de mercado va a ser diferente, el enfoque que le van a dar. Para un tomador de precios era importante conocer los precios, cómo se determinan, analizar fluctuaciones y analizar tendencias. Acá no. Acá tenemos que encontrar nichos comerciales en los que se tengan ventajas competitivas y donde la penetración con esos productos sea más sencillo. Y de ser posible que no se esté enfrentando directamente a otros oferentes que ya están en ese mercado, ¿no? Entonces, ¿quién sería el consumidor? ¿Cómo se va a llegar a ellos? ¿Qué demandas están ellos pidiendo, que están buscando de un producto que no se les está ofreciendo actualmente? Y a partir de ahí poder llegar con el producto. Es el primer nicho al cual se puede estar atendiendo y a partir de ahí se puede ir conociendo más el mercado al que se puede estar alcanzando. Aquí hay algunos ejemplos. Estos ejemplos ya tienen algún tiempo establecidos ahí, ¿no? Pero pues ahí teníamos, por ejemplo, frutillas, el caso de zarzamoras, de frambuesas y otros en demandas competitivas. Productos agroindustriales que llegan al consumidor con marcas, el arroz pulido, ¿no? Dependiendo de la marca, pues hay cierta preferencia de parte de las amas de casa o de quien compra el arroz para poder prepararlo y porque se asume que da diferentes características en la preparación. Carne en cortes también, antes era
un producto que se consideraba casi como un commodity, ¿no? El consumo mayor de carne, pues estaba en carne que provenía de animales en campo. Y bueno, por eso había cierta búsqueda de ciertos cortes que eran los que se podían considerar de buena calidad, ¿no? En ganado en campo, pues un filete que era la parte blanda, pero pues ahora, como se ha incrementado ya la cría de animales en corral, pues ya las carnes también tienen sus marcas y esas marcas tienen su posicionamiento en la mente de los consumidores en cuanto a calidades. Entonces, incluso la carne en cortes puede tener esa característica de enfrentar una demanda de tipo competitivo. El ganado en pie sí puede ser un producto, un commodity más, ¿no? Pero en cortes estamos hablando de productos diferenciados. Leches pasteurizadas, cada quien tiene sus preferencias por ciertas marcas, ¿no? Lala, Alpura, Santa Clara, las leches que tengan ciertas características, sean light, deslactosadas, etcétera. Los yogurts, entre otros. Y hay también algunos productos que tienen nichos muy estrechos, muy pequeños, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de hongos, pues ya más o menos hay un nivel de distribución, ya se está vendiendo una cantidad de hongos y para un nuevo oferente, pues tiene que desplazar su producto desplazando a otros abastecedores, ¿no? El caso de las flores puede tener también esa característica. Ahora, también repito, aquí con algunas tendencias recientes es interesante, ¿no? En flores, pues también está ya algunas plataformas o incluso así nivel esquemas sencillos de Facebook o de WhatsApp, donde hay algunos proveedores que uno le dice, bueno, necesito para tal fecha, a tal hora y en tal lugar que me entregues un ramo floral con estas características, ¿no? Y bueno, pues también ahí ni hablar que estamos hablando ya de este tipo de demandas muy especializadas. Hay otros tipos de demanda, esta que frecuentemente se asume, y yo recuerdo mucho algunas tesis que se presentan luego con proyectos, ¿no? Donde dicen, por ejemplo, el caso de la leche. En la leche el abasto nacional da como para un 60% de la demanda y 40% viene de importación con los diferentes productos que hay, leche en polvo, grasa butírica, etcétera, ¿no? Pero de repente se comienzan los proyectos de esa manera, ¿no? En México durante los últimos 15 años ha habido un comportamiento creciente de la demanda de leche y las importaciones también son crecientes. Se abastece 60% nacional y 40% de importación. Por tanto, hay una demanda insatisfecha. Y eso en realidad no es así, ¿no? Al final de cuentas, la demanda está siendo satisfecha, tanto por la oferta nacional como por la oferta de importación. Entonces, eso de que haya una brecha, una participación de importaciones como parte de la oferta, no significa que haya una demanda insatisfecha. Lo que sí tiene que haber, pues, es una evidencia de que hay una escasez de producto que a su vez puede llevar a ganancias extraordinarias. Entonces, noten aquí que el riesgo, pues si estamos enfrentando una demanda insatisfecha, vamos a ofrecer un producto, un servicio para el cual hay demanda y no hay suficiente oferta, pues hay una disponibilidad de inicio para consumir ese producto o adquirir ese servicio. Pero pues aquí la estrategia comercial sí tiene que ir a garantizar al menos las condiciones que pueden tener otros proveedores que ya se encuentran en el mercado, ¿no? Bueno, en algún tiempo el proveedor único de telefonía era Telmex, ¿no? Y en Telmex, pues había que estar esperando en algunos lugares, algunas semanas, algunos meses, para tener una disponibilidad de una línea telefónica. Cuando empiezan a concurrir otros actores, pues lo menos que pueden esperar para desarrollar un mercado es ofrecer las mismas condiciones que ofrecía Telmex, ¿no? Algo parecido surgió con Telcel, que sigue siendo la mayor participación en el mercado, pero eso es lo que se tiene que hacer, garantizar al menos condiciones que otros proveedores tienen. Y en ese sentido, seguir una estrategia similar de precios a la de los otros proveedores. Pero aquí el gran reto que se va a tener en este tipo de demandas es que hay que demostrar que efectivamente existe una demanda insatisfecha y conocer cuáles son las estrategias que ya existen por los parte de los oferentes que están en esos mercados. Porque a veces vemos algunas ideas novedosas de proyectos, pero en realidad más que demandas insatisfechas se trata de
de nichos o de mercados que todavía son muy pequeños, ¿no? Entonces, en ese caso no estamos hablando todavía de demandas insatisfechas. A ustedes ya no les tocaron estos tiempos porque están en economía, nacieron en economía abierta, pero antes todo el abasto nacional, pues llegaron algunas épocas en que se escaseaba la leche en las tiendas, el azúcar también estaba tremendo, no podía uno conseguir azúcar. Si llegaba uno a la tienda de abarrotes, a la tienda de la esquina, decían uno, bueno, pues sí te vendo azúcar, pero si compras como mínimo 50 pesos de otros productos, ¿no? Entonces a ese nivel se llegaba a, a generar o a manifestar una demanda insatisfecha. En algún momento se escaseó también, por ejemplo, la pasta de dientes, no se podía conseguir y ahí estaba la gente buscando algunos productos alternativos para poder sustituir a la pasta dental. Entonces, no son muchos realmente los ejemplos de este tipo de demandas insatisfechas. Eso habría que demostrarlo en el estudio de mercado, ¿no? Estas sí pueden manifestarse más frecuentemente. Tenemos el caso de la demanda cautiva. Para algunos proyectos en los que, por ejemplo, vamos a trabajar o ese proyecto es para los socios van a ser los dueños, podemos estar pensando en que hay de inicio una demanda cautiva, ¿no? Si nos dice un grupo de ganaderos, necesito que me trabajes un proyecto para poner la planta de alimentos balanceados. ¿Dónde vamos a estar abasteciendo? El mercado va a ser fundamentalmente los socios de esta organización ganadera. Pues ahí pudiéramos estar hablando de ese tipo de demanda, la demanda cautiva. Sí, bueno, es un proyecto para hacer comercialización de insumos, donde también la van a estar comprando los socios, puede ser este tipo de demanda. Entonces, en este caso, los clientes tienen a priori la obligación de adquirir los bienes o los servicios que va a estar ofreciendo ese proyecto. Entonces, de inicio, el riesgo que vamos a enfrentar con este tipo de demandas es bajo, toda vez que el mercado, al menos de inicio, se va a encontrar asegurado. Lo que sí es que en estrategia comercial y en estrategia de precios debemos de cuidar, garantizar al menos las condiciones de los otros proveedores. ¿Para qué? Para mantener cautivos a los socios. Y en precios, pues garantizar precio igual o menor al de los productos sustitutos. Ese caso que les comenté de el beneficio de café, allá en Fortín, Veracruz, pues era algo como esto, ¿no? Decían, bueno, ¿por qué no le entregan el café a su beneficio, que es de ellos, ¿no? Bueno, porque no les podía garantizar alguna condición a los proveedores que eran los socios del precio que iban a recibir por su café y además quién sabe cuándo lo iban a recibir, ¿no? Entonces tenía que haber algunos esquemas de financiamiento ágiles para por lo menos darle a los productores un adelanto y poder esperar a que se realizara la venta para los alcances. Pero eso es el tipo de cosas que hay que cuidar para mantener cautivos a esos clientes o a esos socios. Entonces aquí el objetivo del estudio de mercado va a ir muy enfocado a demostrar la existencia de esa demanda cautiva y definir la estrategia para mantener cautivos a esos socios. Cuando entremos a la parte técnica de diseño del proyecto, vamos a ver algunas cuestiones que nos pueden restringir aquí, por ejemplo, los tamaños mínimos de proyectos, por ejemplo, de equipos de procesamiento. A veces con la demanda cautiva no nos da para tener un tamaño mínimo de proyecto. Y entonces tenemos que considerar, además de tener demanda cautiva, incursionar a otro tipo de demandas, ¿no? Pero siempre hay que cuidar que de todas maneras los socios tengan algún tratamiento preferencial con respecto a terceros, ¿no? Porque si los tratamos iguales, pues ahí puede haber algún detalle también de apropiación del proyecto. Ahí están los ejemplos, producir eh, para los socios de la empresa o también cuando se produce bajo contrato. Esa demanda cautiva puede existir, ¿no? Con el comprador yo ya tengo un contrato que me establece las condiciones del producto que voy a entregar, los parámetros de calidad que van a aplicar, los mecanismos para la fijación y para el pago de ese producto. Entonces también vender una producción contratada puede entrar como parte de la demanda cautiva. Y finalmente tenemos otro tipo de demanda que se le llama demanda a desarrollar. En proyectos novedosos que contienen un componente importante de innovación, puede existir esto, la demanda no existe o es muy reducida y para darle viabilidad a ese proyecto tenemos que crearla o tenemos que ampliarla por el proyecto. Se trata de crear productos o servicios nuevos
o muy diferenciados. Entonces, el caso extremo de estas demandas a desarrollar las pueden ver en una noche de desvelo, que no estén estudiando, si prenden la televisión, bueno, ahora hay muchas opciones, ¿no? Antes si era televisión abierta, no, nada más, pues era un bombardeo de infomerciales, ¿no? Donde a cada ratito era el mismo comercial, te pone una situación muy difícil que tienes que resolver y luego te ofrecen un producto que lo resuelve, ¿no? Y si llama usted dentro de los siguientes 30 minutos, va a tener un descuento, o la siguiente unidad se la lleva por un descuento, ¿no? Es un esfuerzo grande por hacer el desarrollo de una demanda, que a veces uno ni se daba cuenta que existía esa necesidad, ¿no? Entonces noten aquí que el riesgo para este tipo de demandas va a ser muy alto porque de entrada no se tiene experiencia, no hay datos incluso conocidos con los que ustedes puedan desarrollar ese estudio de mercado. Entonces aquí lo que se tiene que conocer muy bien es el cliente, cuáles son las necesidades, qué necesidades están insatisfechas y una estrategia de promoción muy agresiva. Este último concepto pues debe de ser considerado como una inversión fundamental, ¿no? Vean ustedes, por ejemplo, ahora que hay poca disponibilidad de tiempo y de personas para dedicarse a la cocina, ¿no? Pues uno sigue preocupado de todos modos por tener algún alimento al alcance y ya empiezan a producirse algunos robots que vienen programados para una serie de menús, ¿no? Uno le pone los ingredientes y se preparan. Pero los costos de esos dispositivos todavía estamos hablando, una Thermomix debe andar costando como 30,000 pesos, ¿no? Pero la demanda, pues por ahí está todavía la atención, el desarrollo de productos para esas necesidades está en desarrollo, ¿no? Lo solucionan no más fácil ahí con las cocinas de comida para llevar, ¿no? Que están mucho más baratas. Pero bueno, entonces en este tipo de productos que son nuevos, la parte de la promoción es un concepto de inversión que puede ser importante y fundamental. Entonces aquí lo que se tiene que hacer es identificar cuáles son las necesidades que tienen los clientes y en función de eso tener la oferta para poder satisfacer las expectativas y buscar la mayor relación entre calidad y precio. Entonces es una estrategia comercial que tiene que ser muy activa, tratando de identificar nichos de mercado a fin de desarrollar una demanda que sea más o menos estable, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos, ya no tanto las demandas a desarrollar, productos orgánicos ya es un mercado más o menos avanzado. Mermeladas de algunos productos de los que normalmente no se obtienen mermeladas. Si uno está hablando de mermeladas con otras personas, casi todo el mundo está pensando en mermelada de fresa, ¿verdad? Pero hay una gama de otras mermeladas con las que se puede tener también una oferta. La nuez de macadamia tampoco ya es muy novedosa. Cuando estábamos allá en una de las muchas crisis del café por los 80s, a finales de los 80s, pues entre las opciones de reconversión productiva que había para las zonas cafetaleras estaba esta nuez, pero pues muy poco conocida en el mercado, era una demanda prácticamente a desarrollar. Y en la que sí nos topamos frecuentemente con este tipo de demanda es el de asesoría técnica. Porque de repente uno ve un montón de necesidades que hay de asesoría por parte de los productores y de las empresas en general, ¿no? Yo me diría, bueno, pues aquí hay una excelente oportunidad, hay mucha demanda, ¿no? Pero cuando uno ve si esa demanda puede transformarse en una demanda efectiva, entre otras por la disponibilidad a pagar, pues resulta que no es tan grande esa demanda como las necesidades no lo estaban ilustrando. Y entonces estamos hablando de que estamos en una demanda prácticamente a desarrollar en la parte de asesoría técnica. Mucha promoción para que nos conozcan los servicios que estamos ofreciendo, que se vea que realmente hay un beneficio, una utilidad para el productor o para la empresa y que a partir de ahí estén dispuestos a contratarla. Entonces es un esfuerzo que hay que hacer ahí para hacer la identificación de demanda. Te repito, ya hemos comentado o les he comentado aquí en cada uno de estos puntos algunos de los elementos que van a conformar la estrategia comercial. Pero noten ustedes que es muy diferente dependiendo del tipo de demanda que está enfrentando. Y hay un problema que es relativamente común al identificar el tipo de demanda en la cual se asume que estamos en demandas de tomador de precios, cuando en realidad muchas veces estamos en demandas competitivas o en otro tipo de demandas, ¿no?
Entonces, este es un paso intermedio, repito, porque en función de eso hay que hacer la estrategia comercial. Y la estrategia comercial va a consistir de que al menos digamos cómo le vamos a hacer para participar de ese mercado respecto a 4 puntos. ¿Qué producto o qué producto vamos a vender? ¿A qué precio? ¿Mediante qué canal o canales de distribución? ¿Y cómo le vamos a hacer para promoverlo y para hacerlo llegar al consumidor? Entonces ahora en esas tradicionales 4 Ps es al menos los puntos que tenemos que incluir en una estrategia comercial. ¿Qué debemos de decir? Vimos que en el diagnóstico vamos a caracterizar los diferentes productos o servicios que se están ofreciendo en el mercado. Y a partir de ahí nosotros tenemos que definir qué producto o productos o servicios vamos a ofrecer. Pero también vamos a ver las características que va a tener. Entonces, la definición de producto no es muy importante como parte de la estrategia comercial cuando hablamos de productos no diferenciados o commodities. Sin embargo, sí es relevante hacer algunas distinciones. Por ejemplo, regreso al caso de la producción de maíz. Sí es importante que yo pueda distinguir en función de la época de cosecha el maíz que voy a estar ofreciendo, por lo menos en algunas características, que pueden ser contenido de humedad, por ejemplo, entre las más importantes, ¿no? Porque en función de eso podemos tener después algunas decisiones de carácter técnico. Entonces, sí debo de conocer en dónde estoy y en función de la tecnología que tengo, cuáles son las características del producto que yo voy a poder obtener. En aquellos proyectos donde el éxito del mismo esté basado en el posicionamiento de un producto diferenciado, sí hay que hacer una definición muy precisa del producto. ¿Qué es lo que hay que destacar? ¿Cuándo va a estar disponible ese producto con respecto a la época del año, ¿no? ¿Cuándo lo vamos a estar obteniendo? ¿Cuándo se puede estar vendiendo a disponibilidad del consumidor? ¿Cuáles son las características dependiendo, por ejemplo, de la calidad intrínseca? Tengo un producto, es huevo que estoy obteniendo en condiciones de pastoreo. Son gallinas que están libres en el campo y tiene cierta característica el huevo que estoy produciendo, ¿no? Un huevo natural, un huevo orgánico, ¿no? Y además con sistema de producción con esas características. Pues eso ya empieza a darle información al consumidor para tomar una decisión sobre la compra de ese producto, ¿no? La presentación y el empaque. En el diagnóstico vimos los diferentes tipos de presentación y empaque que hay en el mercado. Aquí nosotros tenemos que decir cuál es la presentación y el empaque que vamos a tener. Otra vez, esta información sirve para la estrategia, pero nos va a servir para el diseño del proyecto también, ¿no? Si estoy hablando de la calidad intrínseca, yo digo, voy a vender huevo en pastoreo con gallinas que tienen estas características. Pues cuando yo defina en la parte de ingeniería mi proceso, pues tengo que cumplir con esas condiciones para poder obtener ese producto que yo estoy ofreciendo. Cuando yo digo la leche que se va a estar vendiendo, va a estar en envases de vidrio, que van a ser además retornables, los puedo recoger y los puedo seguir vendiendo, ¿no? Es presentación y empaque. Pues cuando yo vaya al proceso de producción, tengo que tener un proceso que me permita sanitizar estos envases y volver a envasar la leche, ¿no? Si van a un empaque industrial, cualquiera que este sea, pues cuando yo vea la parte de ingeniería, tengo que considerar una máquina que me permita hacer el empaque. Por eso es relevante también, no solamente para el consumidor, esta información, sino también para mí. Si yo digo voy a tener un producto orgánico, voy a vender hortalizas orgánicas, pues cuando vea la parte de ingeniería, todo mi sistema de producción me debe de permitir llegar a certificar ese producto como tal, como orgánico, ¿no? El grado y tipo de transformación, otro elemento también importante, son productos primarios o van a llevar cierto nivel de preparación. Los servicios postventa que se van a hacer al cliente una vez que se entrega el producto o que se ofrece el servicio, que es el seguimiento que yo le puedo estar dando, ¿no? Si yo digo, bueno, pues mi despacho entre los servicios que va a estar ofreciendo es el de formulación y evaluación de proyectos. Ok, ¿dónde termina tu servicio? Pues cuando yo te entrego el proyecto debidamente formulado y evaluado, ¿no? Entonces es diferente si, bueno, pues aquí una vez que se entrega el proyecto,
cualquier ajuste adicional durante la gestión se puede también considerar, ¿no? Y también señalar algunas ventajas adicionales que los productos o servicios que vamos a ofrecer pueden tener para el usuario. Por ejemplo, la reducción de costos. ¿Cómo baja el costo que puede tener el comprador o el consumidor a través del precio que yo estoy ofreciendo, a través del costo? Mejorando mi precio con respecto al de otros competidores, ¿no? Entonces, esto es lo primero que tenemos que definir. Repito, esto es fundamental porque cuando definimos el producto que vamos a ofrecer o el servicio, pues de aquí mucho del diseño, más bien todo el diseño que viene de tamaño, de selección de maquinaria y equipo, de ingeniería, pues va a depender del producto o servicio que vamos a estar ofreciendo, ¿no? Entonces, no olvidar, en este caso, el producto debe de concordar con el segmento del mercado al que vamos a ingresar, conociendo las preferencias y disposición a pagar, y la tecnología que vamos a tener disponible y asequible a la que podamos tener acceso para poder producir ese producto que nos estamos comprometiendo a ofrecer, ¿no? Que esto a veces pasa en algunos medios, pues hay una promoción muy efectiva, pero no hay producto que respalde toda esa estrategia comercial que puede haber, todo ese esfuerzo de mercadotecnia que se despliega, ¿no? Cuando llega el producto, pues empieza el desencanto con los productos que se están ofreciendo. Pues eso tenemos que tenerlo muy, muy claro, ¿no? Y a veces en comercio electrónico esto suele pasar. Yo he tenido por lo menos 2 experiencias, ¿no? Con empresas de dudosa reputación. Una vez vi según era una computadora que había un poco más allá de una mano, ¿no? Eso es lo primero que tiene uno que tener una sospecha cuando ve un producto así, si de veras existe, ¿no? Pero al seguir investigando y veo que tenían un servicio de cobro a través de PayPal, dije, no, pues sí debe ser una empresa más o menos seria, ¿no? Entonces lo pagué, no era muy, bueno, sí era caro para lo que era 4,000 pesos, ¿no? Como después de 3 meses no aparecía el producto, llegaron 5 meses, no aparecía, y pues hice el reclamo a PayPal, ¿no? Y me reiteraron el dinero. 3 meses después llega un paquete por correo normal a mi casa, ¿no? Y lo abro y hagan de cuenta que era como una caja de plástico, una disque computadora, ¿no? Con sistema de Android. Entonces, si le dan a una tecla, me escuchan como unas 3 o 4 casas aquí de los vecinos, ¿no? Entonces era una decepción de producto tremenda, ¿no? Pero muy bien vendido, muy bien presentado en la parte de mercadotecnia. Y la otra que me aparece a cada rato es New Chic, ¿no? Se ven los productos muy atractivos también y cuando llegan a la casa, llega la bolsa toda sucia y cuando uno abre el producto, ve los materiales y los sintéticos se nota a leguas, ¿no? Entonces, siempre que hay un esfuerzo ahí por desplegar una estrategia de mercadotecnia, lo fundamental que tiene que estar detrás de eso para que sea sostenible es un buen producto, ¿no? Para poder estar con una permanencia en ese mercado. Identificar muy bien a quién va dirigido el producto, cuánto vamos a estar cobrando y que realmente la tecnología esté disponible para que lo podamos hacer, ¿no? Esto, por ejemplo, en algunos proyectos de producción de flores. Hay flores muy atractivas por ciertos colores, ciertas características, pero cuando uno quiere entrar a esos procesos de producción, pues resulta que las semillas tienen protecciones con derechos de obtentor y a veces nos permiten utilizarlas pagando o comprando la semilla a un proveedor o la planta, y en otras prácticamente es imposible tener acceso porque esa es la parte que le da ventaja a una empresa, ¿no? Entonces también ahí esto tiene que estarse cuidando con respecto a lo primero. El precio. Hemos visto o les he platicado algunas metodologías para análisis de precios. En ningún momento me metí a hacer pronósticos de precios. Yo no les dije, bueno, vamos a hacer un modelo para calcular el precio, ¿no? Porque muy pocas veces, además, esos precios son precisos cuando se obtienen a través de estimaciones. Entonces, más bien mi objetivo con las metodologías era que ustedes, a partir del análisis de precios que realizan, fijen un precio que sea acorde con esa tendencia, ¿no? Que si los precios los traemos en ciertos niveles de movimiento, el precio que ustedes establezcan esté dentro de esos rangos que hemos visto que se pueden presentar y que no de repente traiga una trayectoria de
de un nivel de precios y ustedes salgan con un precio más alto, ¿no? Entonces aquí lo que hay que cuidar es eso. Primero, que el precio con el que vamos a estimar los ingresos realmente corresponda a los precios que recientemente se han presentado en los mercados. Entonces, la política de precios tenemos que ajustarla de acuerdo a al entorno competitivo que tenga la empresa y al segmento que vamos a estar atendiendo. Y aquí es fundamental considerar las ventajas en costos que se tienen, la estacionalidad, que ya vimos cómo se analiza, y la posible diferenciación que van a tener con respecto a sus productos. Entonces hay básicamente 4 políticas de fijación de precios que son las más comunes y que son estas. ¿Por qué es relevante? Yo les decía que si no me dicen, por ejemplo, a qué precio van a estar vendiendo el producto en un estudio de mercado, pues ese estudio está incompleto. Pero vamos a analizar después en la parte financiera todo el comportamiento de los ingresos en un ciclo de producción y en un horizonte de varios años para el proyecto. Entonces, si hacemos precios muy altos que no corresponden a las tendencias, pues vamos a tener ingresos muy altos, ¿no? Entonces, aquí no se preocupen, de todas maneras vamos a tener alguna forma de que con los precios que ustedes estimen que se van a presentar, vamos a hacer proyecciones financieras. Y dentro de la parte que corresponde a análisis de riesgos, vamos a ver qué le puede ocurrir a esas proyecciones si los precios bajan. Y entonces van a tener ustedes una mejor idea todavía de los niveles de precios que se pueden estar manejando. Entonces no se preocupen aquí por ser demasiado pesimistas, porque luego le pegamos de forma injustificada la rentabilidad del proyecto, pero tampoco pecar de muy optimistas para no salir en escenarios también muy favorecedores. Las políticas son estas, de seguimiento de precios. Vemos el precio que hay en los mercados para los productos que queremos ofrecer o los servicios, y ese es el precio que vamos a ofrecer. Una política de seguimiento de precios. Sobre todo cuando hay un ambiente competitivo muy fuerte, no hay segmentación, y aquí lo que debemos de cuidar nosotros es la ventaja en costos que podemos tener, la tecnología con la que estamos produciendo, obteniendo ese producto para poder vender al precio que venden otros oferentes. Entonces aquí tiene que haber una diferenciación del producto que sea poca para poder aquí motivar o que el consumidor pueda sustituir el producto de una empresa con el producto de otra. Entonces, seguimiento de precios sería una forma de fijar precios. A como venda la competencia en esos niveles, nos movemos nosotros también. En algunos casos va a ser necesario, al principio, manejar precios que se le llama como una estrategia de penetración, precios inferiores a la competencia para ganar partes de mercado. Cuando son ambientes competitivos muy fuertes, y vamos a hablar de estratos elásticos al precio. ¿Ya vieron este concepto de elasticidad en microeconomía? Aquí lo que refieren a estratos elásticos es que la gente, ¿alguien sabe el concepto de elasticidad? Perdón. ¿Elasticidad de precios? Sí. Eso se refiere a qué tanto se deja de consumir o se consume más en el caso de la demanda, de acuerdo a un cambio en el precio de algún producto. A los ¿Qué tanto cambios de se precios. mueve qué tanto se mueve es la elasticidad? Exacto. Entonces es esto. Ante cambios o variaciones en precios, ¿cómo responde la demanda? A eso se refiere ese concepto de elasticidad. Estamos hablando de elasticidad al precio. Entonces, ¿qué significa en este primer caso? Que si el precio cambia, la demanda debe de cambiar. Y si hablamos de productos elásticos, es que la demanda cambia en mayor proporción a como lo hacen los precios. Si yo bajo los precios en cierto porcentaje, la demanda aumenta en un porcentaje mayor. O al menos que haya una respuesta a las disminuciones en precios. Así, si yo estoy ofreciendo un precio más bajo, pues puede incrementarse la demanda de mi producto, ¿no? Entonces ahí es productos elásticos, ahí se puede hacer esta estrategia de penetración. Ahí la ventaja en costos pues tiene que ser mucha para que sea sustentable. Poca diferenciación del producto para poder motivar a la sustitución entre productos. Este otro tipo de demanda gourmet busca diferenciar el producto por su calidad, de tal manera que los consumidores den menos importancia al precio.
Es más, aquí si bajan los precios, pueden hacer ese producto menos atractivo para un consumidor, ¿no? Parte del atractivo es eso, los precios. Y por eso hablamos que son estratos inelásticos al precio. El precio sube y la demanda no disminuye, o por lo menos lo hace en menor proporción al incremento que se tuvo de precios. Entonces aquí la ventaja en costos pues es poco importante, pero tienen que ser productos muy, muy diferenciados. Ahí el doctor Manrubio pues tiene muy buena experiencia con este tipo de productos, ¿no? Ahí tenemos en el stand, de hecho, la oferta de los dos tipos. El doctor Santoyo con su café, es un café que vale 140 pesos el kilogramo. Es la verdad muy buen café, es un café de batalla para el consumo cotidiano, ¿no? 140 pesos por un café que va a dar 100 tazas, pues está muy bueno el precio, ¿no? Pero bueno, el doctor Manrubio ahí con el otro café, que es el anónimo, entra a segmentos de 85 puntos para arriba, de los cafés de especialidad a los cafés gourmet, ¿no? Y tienen cafés, algunos que andan costando un kilo, 1,200 pesos, ¿no? Y hay consumidores que lo adquieren, ¿no? Seguramente ese consumidor pues tiene ciertas características, sea de tomar un café diario o 2 tazas de café máximo, ¿no? Porque ahí sí, y aún así, vean, a 900 pesos un kilo, si sacan 100 tazas, pues estamos hablando de 9 pesos por cada taza de café, ¿no? Entonces, si uno se toma una taza, 2 tazas por día, pues está bien, ¿no? Pero ya se toma 5 o 6 tazas o para consumo de una familia, pues ahí esos productos ya no vienen siendo tan atractivos a menos que uno tenga ingresos suficientes. Pero hay nichos, por supuesto, como lo muestran esos productos, para este tipo de mercados, mercados gourmet. E imagínense cuántos productos de los que tenemos considerando la parte cultural, la parte histórica, la especialización que puede haber, las particularidades que puede haber, que se han generado este tipo de productos gourmet, ¿no? Un mezcal, bebida de pobres tradicionalmente asociada a esto, ¿no? Ahora un mezcal, una botella, cuando muy barata, la pueden estar encontrando. Si es un buen mezcal, no importan los precios. Y lo más importante que hay que hacer aquí es establecer un precio que sea acorde con esa tendencia o esos datos que nosotros hemos colectado. Por más sofisticados que hagan sus modelos econométricos, pues difícilmente van a poder atinarle al precio que efectivamente se va a presentar a futuro, ¿no? Pero sí hay que cuidar que esos precios pues no sean, por decirlo de alguna manera, descabellados. Y esto que les mencionaba, establecemos un precio y luego con la parte de análisis de sensibilidad, vamos a ver cuál es el precio mínimo que aguanta nuestro proyecto antes de seguir siendo atractivo. Y si ese precio mínimo que vamos a calcular en ese momento sigue siendo aceptable, pues lo seguimos considerando como un precio válido el que hemos fijado. Canales de comercialización. Vimos en el diagnóstico que puede haber uno o varios caminos para hacer llegar el producto o el servicio desde que se obtiene hasta que llega al consumidor. En esta parte de la estrategia lo que tenemos que hacer es cuál es el camino que nosotros vamos a seguir o los caminos, mediante qué mecanismo el producto se va a hacer llegar al consumidor. Y esto de lo que les comentaba también es lo siguiente. Hay dos posibilidades. Usar los canales tradicionales, los que ya están establecidos. Esto nos va a permitir ahorrar un esfuerzo para establecer nuevos canales y nos vamos a concentrar en lo que tenemos que concentrarnos primero, que es poder administrar y manejar bien el proyecto. En algunos casos, los vicios y compromisos que ya existen en esos canales nos pueden impedir que el proyecto se establezca con éxito, ¿no? Esa es la primera, los canales tradicionales, o de plano nos vamos a desarrollar nuevos canales. Ya sea que hagamos integración vertical, obtener, nos dice aquí, el mayor valor agregado y control de la fase comercial. Entonces, es muy atractivo, ya vimos los márgenes, apropiarse de un mayor margen de comercialización, pero pues esto tiene algunos riesgos asociados con la experiencia, asesoría y también capacidad de financiamiento. U otra forma de podernos integrar es mediante contratos con compradores,
Entonces aquí la intención pues es garantizar condiciones de venta, pero pues aquí tiene que ser ventaja para ambas partes, compradores y vendedores. Si alguno de los dos falla, pues el contrato puede tener algunos problemas y tiene que haber un interés mutuo, ¿no? Había varias experiencias, por ejemplo, en comercialización de granos allá en el Bajío, en los cuales había un contrato por adelantado para una cantidad de toneladas y al final a los productores pues les ofrecían 50 o 100 pesos más por cada tonelada y dejaban de entregar al comercializador para cumplir con estos contratos, ¿no? Entonces sí puede ser atractivo el contrato, pero repito, pues tiene que ser de interés para ambas partes. Entonces aquí la recomendación pues es utilizar para empezar preferentemente los canales de comercialización que ya estén establecidos. Ya que hayamos entendido bien el proceso de comercialización y cómo funciona el mercado y los canales, podemos ir viendo la posibilidad de avanzar hacia otros esquemas de comercialización más controlados. Entonces aquí a medida que una empresa emplea un método de venta más directo, pues va a poder captar mayor parte del margen de comercialización, pero pues también esto requiere mayor conocimiento y frecuentemente también una mayor disponibilidad para asumir riesgos y capacidad también de financiamiento. Pues aquí en la parte de los canales esa recomendación es entrar con los canales que ya se conocen, ir evaluando la posibilidad de avanzar en otros canales. Pero estamos haciendo en el proyecto todavía muchas estimaciones. Cómo va a funcionar en la parte administrativa, cómo va a funcionar en la parte productiva. Y eso es lo que tenemos que preocuparnos primero, de entender cómo hacer funcionar la empresa y luego ya en la parte comercial, ¿no? Y la promoción es el esfuerzo para que el consumidor conozca un nuevo producto o pueda diferenciarlo de los demás. Entonces puede ser un costo a considerar como parte de las inversiones o costos de operación del proyecto. Pues aun cuando pudiera parecer un gasto superfluo para muchos, el impacto en el consumo de los productos pueden ser muy importantes. Y realmente en los últimos años las herramientas para hacer esta promoción, esta difusión, pues son muy efectivas y no necesariamente son de altos costos, ¿no? Antes los ejemplos que poníamos aquí para esta parte de promoción, pues era mucho hacer trípticos y ese tipo de promoción para un proyecto. Realmente en los tiempos actuales, pues en plataformas, redes sociales, hay un montón de opciones para hacer del conocimiento del público este tipo de productos, ¿no? Una que se usa mucho ya para grandes proyectos es la promoción genérica. Y ahí está el caso de las organizaciones de agricultores de Estados Unidos. Entonces ellos, ¿qué es lo que hacen? Contratan una sola empresa para hacer la promoción. Toda la manzana de Washington se las trabajan. Los productores de carne de la Just Meat Sport Federation hacen lo mismo. De repente llegan aquí, convocan a un concurso para preparar los mejores platillos con carne de Estados Unidos en un hotel reconocido y convocan a los chefs, ¿no? Y el mejor platillo pues se lleva el premio. Pero pues ahí la empresa que llega, la que hace la promoción, cuando le dice, bueno, esa carne está muy buena, me interesa, ¿no? Dice, bueno, aquí tiene usted, en este catálogo, todas estas empresas que están ahí enlistadas, le ofrecen exactamente el mismo producto. Entonces, con cualquiera de ellos que se contacte, le va a vender el producto que a usted le interesa. Pues todo el esfuerzo de promoción lo hacen de manera conjunta. Es más, por cada tonelada de carne que se exporta, en automático se les descuenta una cantidad que va destinada a hacer esta promoción, la promoción genérica. Y eso hacen los de lácteo, los de manzana, los de espera, los de fresas, los de carnes. Es una forma de hacer promoción genérica global, ¿no? En México ha habido algunos esfuerzos por las instancias gubernamentales de promover. Hubo una promoción fuerte para consumo de café. Ha mejorado el consumo de café en México en cantidad y calidad. Y otros productos también se han promovido como productos nacionales, ¿no? A nivel de empresa, repito, pues hay un montón de opciones para poder hacer esta promoción del producto. Bien, pues es esto. En promoción muchas veces se enfoca como esto, saber lo que los clientes no saben y deben saber, ¿no? Para empezar, a veces tenemos muy buenas expectativas del producto o servicio porque le atribuimos un montón de ventajas, pero esas ventajas a veces solamente nosotros las conocemos, realmente el consumidor no las conoce. Bueno, pues con esto terminamos este primer apartado de los pilares. Aparte, bueno, hemos visto la parte conceptual, ¿no?
pero sería respecto a la estrategia comercial. Entonces, un poco para esto queda pendiente la tarea, me parece que la programé para dentro de 8 días, que es la misma tarea que está en la plataforma, para algunas herramientas de análisis del consumidor asociado a la encuesta de ingresos y gastos de los hogares, análisis de precios, eh, tendencias de precios reales y estacionalidad. ¿Vale? Bien, ¿dudas hasta aquí? Yo tengo una, doctor, sobre los márgenes de comercialización. Esos márgenes solo representaban la diferencia en el precio, ¿verdad? No, o sea, a ese margen todavía tiene una parte destinada a lo que fue el costo de traslado o de más cosas, ¿no? Sí, ¿O no es así? no, claro que sí. Recuerden ustedes que O yo sea, les esa, no es comenté, esa no es la ganancia, no, de ninguna manera, pero es la nada más son diferencia. márgenes de precios, ¿no? Para tener alguna idea de lo que Ah, son ok. los canales. Porque, por ejemplo, vimos la quesería y el único costo que vimos ahí es el de la leche, ¿no? Pero no es el único costo que tiene una quesería, hay un montón de costos asociados. Entonces, esos no los Ah, hemos ok. considerado todavía, son márgenes de comercialización. Y por eso decíamos que además hay que conocer las características de qué es lo que realiza cada uno de los agentes de los canales, porque aquí es donde van a aparecer estas restricciones, ¿no? Entonces decía, bueno, a lo mejor una cafetería compra 1 kilo de café a 140 y vende 100 tazas, ¿no? Vende 100 tazas cada una a 14 pesos. Entonces está ingresando por cada kilo de café que vende ya en las tazas 1,400 pesos, ¿no? Y sí, pero no es lo mismo vender café tostado y molido a vender café en las tazas, ¿no? Hay otro esfuerzo que hay que estar realizando ahí. ¿Vale? Bien, Igual, ¿alguna? doctor, me Sí, queda una duda. Hay un término que han estado utilizando mucho en últimamente, que es la competencia desleal. Esa se debe a la diferencia de precios excesivos que no se puede competir entre, por ejemplo, papas Sabritas con una papera local, por ejemplo. eh, la competencia desleal, estrictamente hablando, en comercio internacional, se refiere a que tú estés vendiendo un producto por debajo de tu costo de producción en un mercado. Esa puede ser una característica en comercio internacional que te da la competencia desleal. Y a veces está sostenida, por ejemplo, a través de subsidios. Lo que hacen algunas empresas es, sí viene siendo a final de cuentas también competencia desleal, si hacen esto en algunos segmentos de mercado que están competidos, muy competitivos, ¿no? Por ejemplo, pues de repente hay una empresa de tal tamaño que se le aparece un competidor en una zona. Dice, pues aquí yo voy a vender más barato, ¿no? No me importa que yo aquí esté perdiendo porque yo compenso con los precios que tengo en otras zonas, ¿no? Entonces, si tengo la capacidad de bajar los precios para sacar ese competidor nuevo del mercado, ¿no? Por eso le decía que a veces es interesante encontrar nichos donde de ser de preferencia ni se enteren que estás ya ahí en ese mercado para poder desplazar, ¿no? Yo lo veía con algunas empresas comercializadoras de fertilizantes, ¿no? De repente tenían alguna competencia en una comunidad y manejan un precio. Y en otra comunidad, con menos competencia, el precio es más alto, ¿no? Pues a veces como parte de sus estrategias pueden hacer esto que sí es competencia desleal, ¿no? Y ahí como les demuestras que es una competencia desleal, ¿no? Entonces en paneles internacionales, pues sí te vas a demostrar la competencia desleal, que estás vendiendo bajo del costo, pero acá sí es muy complicado poder tener, pero sí sería competencia desleal, ¿no? Ok, gracias. Eso son competencias ahí, lo que lo tiene que conocer el consumidor, son productos con calidades diferentes, ¿no? Ahí dicen, bueno, es que llegan aquí y venden las piernas de pollo bien baratas, ¿no? De Estados Unidos. ¿Por qué? Porque pues allá nosotros aquí todo el mundo cuando pide pollo pide pierna, ¿no? En Estados Unidos todo el mundo busca la pechuga. Entonces llega la pierna como un subproducto para poder obtener la pechuga a precios muy bajos, ¿no? Y hay problemas de competencia por esas características del producto también, a veces sin que sea necesariamente competencia desleal, ¿no? Ujú. Ok. No hay de otra, si uno es el que está siendo agredido por esa competencia, pues a ver con qué costos estamos compitiendo, a ver si podemos sostener esa competencia, ¿no? ¿Sale? Bien, ¿alguna otra duda? Bueno, espero en la siguiente sesión dedicar la primera parte a ver el tema de organización social y en la segunda retomar algo del estudio de abasto.
El estudio de abasto o materia prima prácticamente es un espejo del estudio de mercado. Entonces, así como hay que conocer el mercado, hay que conocer el abasto, y cada uno de los puntos que hemos visto el día de hoy los vamos a trasladar al estudio de materia prima, ¿no? Entonces, tengo por ahí algunos libros que les pueden servir de referencia, pero recientemente cambiamos la versión de módulo de las aulas virtuales y ahora no podemos subir archivos de más de 2 megas. Entonces, los libros que tengo ocupan más de ese espacio y no los he podido subir a la plataforma. Si no, se los comparto al correo con Drive, ¿no? Alguno de estos elementos para que los tengan también como referencia. Realmente los exámenes que aplico, no me voy a los libros, con las presentaciones, con los conceptos que ahí están, con eso hago las evaluaciones. Y además en estos tiempos, pues son otro tipo de preocupaciones las que hay que tener más que las evaluaciones, ¿no? Pero no se confíen. Bien, pues si no hay más comentarios o preguntas, nos vemos en 8 días, el 9 de febrero. Antes de esa hora, pues tienen que haber subido su tarea. Cualquier duda en el Inter, pues me contactan ahí en el grupo, me pueden avisar si requieren alguna asesoría o como sea, ahí la podemos atender. Sí, doctor, gracias. Ok, doctor. A ustedes, que tengan buen día. Gracias. Quédense, hasta luego. Buen día. Hasta Luego, luego. Igualmente, buen día a Luego todos. todos. Gracias, hasta luego.